Un asunto de primera importancia, como decíamos antes de irnos al corte, tiene que ver con la trata de personas, la realidad en México sobre este fenómeno que desde luego tiene alcance internacional, son redes internacionales tal como lo ha investigado y publicado en su momento la propia Lidia Cacho. Y bueno, pues hoy estamos frente a este texto que nos invitó precisamente a leer parte de lo que publicó Lidia Cacho ayer en Universal y nos llevó a invitarla a ella y a la propia Adriana Dávila, que es legisladora, como sabemos, senadora de la República por el estado de Tlaxcala, y que ha impulsado pues estas modificaciones legislativas que son motivo de la crítica de Lidia Cacho. Esto es un debate, este debe ser un debate abierto en la sociedad mexicana. Es muy importante que la sociedad mexicana siga de cerca lo que están haciendo los legisladores en todos los temas, pero en este, por su alcance, por su gravedad, no puede pasar por alto para quienes seguimos de cerca las informaciones y las noticias, y en general la sociedad mexicana pues atenta a estos temas. Gracias a Lidia Cacho por estar aquí. Lidia, buenos días y bienvenida. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, gracias. Gracias a la senadora por el Partido de Acción Nacional y presidenta de la Comisión en contra de la Trata de Personas del Senado, Adriana Dávila. Gracias, Adriana, buenos días. Buenos días, Carmen, es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, también a Lidia. A las dos, gracias. Me parece que puede ser importante iniciar, Adriana, contigo, pues para que nos definas, iniciemos con la definición de lo que están haciendo. ¿Cuál es el planteamiento que están haciendo en materia de trata de personas en México? Sí, gracias, Carmen, y de verdad agradezco muchísimo la oportunidad de poder debatir este tema porque me parece que hay algunas imprecisiones. Yo reconozco en Lidia Cacho una gran activista, una gran defensora de los derechos humanos, que quizá valdría la pena que tuviera un poco más información respecto de este tema, porque creo que se ha dejado un poco influenciar por alguna otra activista que ha utilizado a las víctimas en la exhibición y en la permanencia de su participación política, y eso es gravísimo, Carmen. Entonces, primero comentarte que las reformas que estamos haciendo, primero somos una comisión ordinaria. Nosotros nos constituimos en octubre del año pasado, somos una comisión ordinaria, una comisión que fue creada expresamente para el tema de trata de personas por la gravedad. Efectivamente, yo soy de Tlaxcala, sé perfectamente de lo que estamos hablando porque me ha tocado vivirlo durante mucho tiempo en una tierra en donde hay una zona con grandes preocupaciones, y eso no me hace tratante, es muy importante señalarlo. Y segundo, comentarte que todos los foros que nosotros hicimos, llevamos más de todo este año, desde octubre del año pasado hasta la fecha, trabajando al respecto. No hemos hecho ningún foro en lo oscurito. Te quiero dar datos. Por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión de la comisión el 23 de mayo con 30 organizaciones de la sociedad civil, que fue transmitida incluso por el canal del Congreso y cuya convocatoria fue expresamente para que nos hicieran llegar observaciones al marco jurídico, que además es parte de nuestra obligación y de nuestro trabajo como legisladores revisar el marco jurídico. Tuvimos el 28 de agosto una reunión de la Comisión contra la Trata de Personas con representantes de los poderes judiciales del país. Argumentaban que no habían venido los procuradores, y efectivamente vinieron las áreas responsables del tema de trata de personas de Campeche, de Chiapas, de Durango, del Distrito Federal, del Estado de México, de Guanajuato, de Guerrero, de Puebla, de Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, y la Suprema Corte de Justicia, perdón, me refiero al Poder Judicial. Y del tema de los procuradores, también estuvieron Baja California Sur, Campeche, Chiapas, DF, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. Esta última reunión de la que te hablo fue el 17 de julio de 2013, todas televisadas por el canal del Congreso, todas publicitadas, todas públicas, porque es importante que lo sepas. A posterior a ello hemos tenido reuniones con especialistas. Nosotros, dentro de nuestro programa de trabajo, planteamos la creación de un grupo técnico, abogados. Como tú sabes, quienes aplican la ley pues son abogados. Para ser Ministerio Público requiere ser abogado, para ser juez necesita ser abogado. Por tanto, nosotros tenemos que tener un equipo que conozca perfectamente la ley para facilitar a los operadores de la ley la aplicación estricta de la misma. Y de tal manera que en este tema nosotros tuvimos, la verdad, pues el consenso de todas las senadoras de platicar y de solicitar los servicios de penalistas expertos en el tema, porque finalmente pues eso es un tema, lo digo, Carmen, con mucho respeto, que tiene que sobrepasar a la compasión y tiene que ponerse correctamente el tipo penal en la ley para que los operadores de la ley no tengan ningún pretexto justamente en el combate a la trata de personas y no haya ninguna laguna
que pueda evitar que, o más bien, no haya ninguna laguna que hoy tenga a los delincuentes en la calle. En este contexto, también se invitó a varias organizaciones civiles en una última etapa, concretamente a 10 o 12 de ellas, con las que estuvimos nosotros trabajando, entre ellas la de la señora Rosy Orozco, que por cierto fue la única que no nos mandó una sola observación de la ley. Yo tengo sus correos y tengo sus mensajes justamente señalándonos que pues no podía plantear, incluso hay algunos señalamientos en donde dicen no a la ley Adriana Dávila. Yo agradezco mucho que me den el crédito, pero afortunadamente en este Senado de la República nosotros hemos trabajado en conjunto, decidimos que en un tema de esta naturaleza no podíamos politizar. Por tanto, yo creo que las leyes no tienen ni nombres ni paternidades, Carmen. Me parece que en plena responsabilidad las leyes tienen que servir para para la protección, en este caso a víctimas, para definir correctamente el tipo penal y también para armonizarlas con algunos otros ordenamientos. ¿Cómo surge la idea de este tema? Bueno, porque están mal los tipos penales. El tipo penal que hoy se plantea está mal en la ley. Hay más de 60 errores que nosotros detectamos, que queremos llegar, que solicitamos llegar a Lidia Cacho. También yo le pedí que me permitiera platicar personalmente con ella, porque más allá de entrar en un debate de si yo soy o no lo que se planteó en los artículos, a mí me parece fundamental que saquemos este tema de un asunto personal y seamos capaces de platicar y ponernos de acuerdo, porque efectivamente nosotros también queremos que las víctimas estén bien cuidadas, que las víctimas se puedan reinsertar socialmente, que las víctimas tengan todos sus derechos. Todas las víctimas, para nosotros es fundamental. Necesito hacer una pausa. Adriana Dávila, Lidia Cacho. Regresamos con Lidia Cacho, la periodista. Escuchamos lo que tenga que decir. Regresamos en esta conversación con Adriana Dávila, senadora del PAN y presidenta de la Comisión en contra de la Trata de Personas del Senado, a quien acabamos de escuchar hace unos minutos, y con la periodista Lidia Cacho, que, como decíamos, ha colocado el debate, la necesidad del debate sobre lo que se está haciendo en materia de ley de trata. Lidia, bueno, pues hemos leído parte de tu artículo ayer en el Universal, pero cuéntanos al aire cuáles son tus inquietudes, cuál es tu cuestionamiento esencial a lo que está sucediendo en el Senado de la República. Gracias, Carmen, gracias, Adriana. Mira, simplemente primero me gustaría acotar algunos aspectos. El primero es que yo no me voy a subir al ring en el que están subidas algunas organizaciones con las que tengo muchas coincidencias, en las que se dividen dos grupos, ¿no? Los grupos que están a favor de los cambios de la ley y los grupos que están en contra de los cambios de la ley. Yo no estoy ahí, yo estoy observando desde afuera con una perspectiva global, ¿no? También debo decir que yo participé en las primeras discusiones para la aprobación de la ley esta que tenemos, y una de las cosas que dijimos, que discutimos mucho con María Luis Fuentes y con Teresa Ulloa en aquel momento, era que la ley era imperfecta y que necesitaba muchísimas mejoras, digamos, conforme pasara el tiempo y se comenzara a aplicar, ¿no? Es decir, las leyes tienen que evolucionar necesariamente. Entonces, sí estoy enterada. Sí, Adriana, efectivamente, tengo todas las propuestas, desde hace tiempo tengo toda la propuesta del grupo que está a favor de hacer todos los cambios, tengo la propuesta de los grupos que están en contra de esos cambios, y tengo además una serie de documentos en los que tenemos un comparativo con especialistas de diferentes ámbitos, tanto de la ONU, con quienes yo he estado trabajando a nivel internacional, como nacional, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero dejar muy claro, Carmen, Adriana, yo no tengo ninguna influencia extraña, no tengo 15 años, tengo 50, de ninguna organización, y menos de Rosy Orozco. A mí lo que me interesa es poner sobre la mesa el debate. No creo, y lo escribiré en mi columna del lunes del Universal, ni que la senadora Adriana Dávila ni ninguna otra, que reconocí sus experiencias y sus trayectorias en el tema de la violencia, sean tratantes en sí mismas. Lo que estoy diciendo es que efectivamente hay una serie de cabilderos que están incidiendo en diferentes niveles y por diferentes vías, incluidas con grupos de abogados reconocidos, para que ciertos aspectos de esta ley se debiliten. Y a mí lo que me interesa es no tener la razón en este caso, sino simplemente traerla, por ejemplo, a espacios como el tuyo, Carmen, donde podemos decir, esto tiene que llevarse a la luz pública de una manera también distinta. Digamos que estamos enfrentándonos al fenómeno del ornitorrinco. Y bueno, pues se acordarán que a finales de 1700 los grandes expertos científicos del mundo, cuando apareció un animalejo extraño con diferentes formas en Australia,
negaron su existencia, dijeron que era imposible que fuera un mamífero vertebrado que pusiera huevos, que eso era imposible. Y finalmente, después de muchos años de debates, salieron del enojo y descubrieron que efectivamente existía el monotrema, que es el ornitorrinco. Y yo lo que digo es que estamos en un momento histórico en el mundo entero en el que estas leyes de trata se están discutiendo de una manera similar a la mexicana, y tenemos que tener un cuidado extremo en asegurarnos y comprender que la ley general de trata como esta no se está debatiendo como cualquier otra ley penal, es decir, es una ley general que tiene muchísimos aspectos socioculturales que no se han podido, que sí se han discutido aisladamente, pero que no se han podido llevar a una discusión más elevada, que tienen que ver con si México admite o no la existencia y la legalización de la prostitución, por ejemplo, porque quedan una serie de elementos en esta propuesta en los que no queda muy claro cómo se va a tipificar la explotación sexual, porque evidentemente hay grupos que están en su derecho, están discutiendo que debe legalizarse y protegerse el trabajo sexual y en ese contexto la prostitución, y en ese debate sobre la prostitución hay una serie de elementos que todos atraviesan también la trata de personas, es decir, hay muchas otras cosas que deben discutirse antes de aprobarse esta ley. Yo creo que efectivamente hay muchos elementos que deben no solamente discutirse, sino además mejorarse, pero no estoy de acuerdo, aunque evidentemente yo no soy jurista, pero sí podría decir que soy experta en todas las posturas, ni de un lado ni del otro. Lo que digo es que hay una obligación de garantizar el derecho a la reparación integral del daño y que los procedimientos que se están considerando en otras leyes deben incluirse, por ejemplo, en esta ley para facilitar su aplicación. Es decir, hay ciertas especificidades que no podemos dejar de lado por los pleitos entre diferentes grupos de poder, ¿no? Entre diferentes grupos que tienen posturas en contra de Rocío Orozco, digamos, en particular, o a favor de quienes están tratando de legalizar la prostitución. A mí me interesa llevar este debate sobre la ley a un contexto mucho más amplio y atrevernos a discutir cómo se legisla en el país, como no hemos hecho en México. Es decir, tenemos mucho miedo de hacer esto que está sucediendo ahorita. No solamente de debatir, como Adriana lo dijo muy bien, hicieron todos estos foros y en la primera etapa yo participé con otros grupos, sino atrevernos a pensar en una ley más globalizada, en una ley en la que algunos de los especialistas también aprendan nuevas cosas. Es decir, tenemos que recordar y remitirnos, Carmen, Adriana, a la creación de la Ley General de Violencia contra las Mujeres. Cuando Marcela Lagarde y su grupo de diputadas empezó a promoverla en el Congreso, muchísimos juristas especialistas que ahora en México son parte del gran patriarcado de la jurisprudencia nacional, negaron la posibilidad y se burlaron tremendamente de la existencia de una ley específica, dijeron que el feminicidio era un tipo penal absurdo, incluso hay gente que lo sigue defendiendo esa teoría, y sin embargo seguimos impulsando esta nueva perspectiva para legislar, y yo creo que de esto se trata de que cuando ya llegue a la Cámara de Diputados la discusión también esté no en un lado ni en el otro, sino en una posibilidad de poner las dos leyes contrapuestas, y también en ver quiénes son aquellas personas que están proponiendo ciertos cambios, ¿no? Y eso sí se tiene que transparentar. ¿A qué te refieres?